Rimaikamuiki mamay, Rimaikamuiki taitai, Imanayan. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Los acabo de saludar en uno de los dialectos del idioma quechua que se habla en nuestro país. Y luego los he traducido al idioma castellano, que te es más cotidiano. ¿Por qué? Porque tú y yo lo hablamos. Esto me va a servir para presentarles el día de hoy un interesante tema en el curso de lenguaje. ¿Quieres conocer un poco más? Acompáñame. Realidad lingüística del Perú. Quiero iniciar, jóvenes, mi clase con la descripción de lo que dice el artículo número 48 de la Constitución Política del Perú. Esto declara lo siguiente: son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua y el aymara, y demás lenguas aborígenes según la ley. Esto nos hace deducir lo siguiente: que el Perú es considerado un país multilingüe y pluricultural. Por lo tanto, debemos respetar no solamente las lenguas, sino las culturas a las que representan los hablantes de estas lenguas. Para poder deducir y explicar por qué en el Perú se hablan tantas lenguas, ¿habrá sido siempre así? ¿Será que años anteriores se habrían hablado más lenguas? Es fácil deducir, jóvenes. Por eso voy a continuar mi clase explicando el contexto histórico. Sabemos que en el año 1492, un genovés de nombre Cristóbal Colón accidentalmente llega al continente americano y denomina a este descubrimiento como el descubrimiento de América. Este descubrimiento sirve de pretexto para que los reinos europeos más poderosos de ese entonces comiencen a subvencionar viajes o expediciones. Y es por eso que años más tarde, en el año 1532, un hombre de nombre Francisco Pizarro, junto con otros hombres, llegan al continente de América. Y en ese momento logran apresar a quien dominaba lo que años después se va a llamar Perú. Capturan al Inca Atahualpa y los españoles comienzan su conquista. Sabemos de lo que aconteció. Los españoles trajeron no solamente su religión y su cultura, sino también trajeron su idioma y nos la impusieron sin ningún reparo. En ese tiempo había muchos indígenas, culturas a lo largo y ancho de nuestro país. Y estas culturas hablaban sus propias lenguas, sus lenguas indígenas, sus lenguas llamadas amerindias. Sin embargo, muchas de esas culturas tuvieron que fenecer, desaparecieron por la imposición y por el maltrato que propusieron los españoles. Entonces comenzó a exigirse una educación en la lengua castellana o español. Las lenguas originarias del Perú. Según un documento que se levanta en el año 2011, en el Perú se hablan o existen actualmente hablándose 47 lenguas originarias. Quiere decir que aquí no entraría el castellano, ¿correcto? Porque estamos hablando de una terminología original. ¿Quieres conocer cuáles son estas 47 lenguas? Ahora, en un ratito, lo vas a saber. Antes, quiero decirte que el Estado peruano, en un enorme esfuerzo, mediante un decreto de ley número 29735, promueve la difusión y la recuperación de lenguas. Por eso que el Estado
trata de promover una educación bilingüe o multilingüe en regiones como la Amazonía o Andina. Ahora sí, vas a conocer cuáles son estas 47 lenguas originarias que existen todavía en nuestro país. En las lenguas andinas tenemos Aymara, Auqui, Jacaro y Quechua. Seguramente tú has escuchado hablar del Quechua y del Aymara, pero ahora sabes que también hay 2 lenguas andinas más. En las lenguas amazónicas tenemos el Achuar, el Amahuaca, Arabela, Ayaninka, Aguajún, Bora, Capanagua, Cachinagua, Chamicuro, Eseeja, Arabut, Iñapari, Iquitu, Isconagua, Cacataibo, Caquinte, Candosi Chapra, Cucama, Cucamiria, Madija, Maijuna, Matsijenca, Matses, Muniche, Murui, Muinani, Nanti, Nomatsijenga, Ocaina, Omagua, Resígaro, Secoya, Sharanagua, Shawi, Shipibo Conibo, Shiwilu, Taoshiru, Ticuna, Urarina, Wampis, Yagua, Yaminagua, Yanesha, Yine y Yora. Aquí tienes las 47 lenguas originarias que todavía se hablan en el Perú. Es muy probable que algunas de ellas estén también por desaparecer. Ese es el riesgo que asumimos. Sin embargo, el Estado trata, a través del Ministerio de Educación, de promover la conservación de estas lenguas y la recuperación de lenguas extintas. Allá en la década de los 90, todavía en el Perú se hablaban más de 80 lenguas originarias. Ahora quedan solamente 47. El castellano hablado en el Perú. También, como el tema es realidad lingüística del Perú, tenemos que hablar acerca del castellano. El castellano es la lengua no originaria del Perú que goza de mayor popularidad. Sin embargo, presenta variedades. ¿Y quieres conocer el día de hoy cuáles son estas variedades del idioma castellano? ¿Y sabes por qué? Porque es que no todos hablamos el castellano de la misma forma. Variedad geográfica. Se da variedad geográfica en el castellano que se habla en el Perú, porque eso es según el territorio en el que viven. Por ejemplo, en Piura a un niño lo llaman churre. En la región andina a un niño se le llama guagua. En la región amazónica a un niño se le llama guambrillo. Entonces, según la geografía, según la ubicación territorial, podemos denominar con ciertos términos a un mismo, en este caso, significado. O sea, pueden haber varios significantes para un mismo significado. Variedad social. Según su edad, género y clase social. ¿Cómo es eso, profesor? Lo siguiente. Cuando somos niños, empezamos a dominar el castellano, comenzamos a hablarlo y cometemos todavía de repente algunos errores en la pronunciación. Eso es según la edad. Género. A veces los varones son más toscos al hablar, en cambio las mujeres son más recatadas. Clase social. Y también, dependiendo de la clase social, cómo las personas logran emplear el idioma para poder comunicarse. En cuanto a la variedad situacional, se dice que esto es respecto según el contexto, ya sea formal o coloquial. Sucede que cuando tú estás junto a tus amigos, tal vez eres de usar formas de manera coloquial. Pero cuando de repente estás en un ámbito académico,
ya sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo, tienes que utilizar un castellano formal. No vas a hablar ahí jefecito, habla flaca, mi germa. No, no vas a poder expresarte de esa forma tan coloquial como lo haces cuando estás con tus amigos. Tienes que emplear un castellano más formalizado. Variedad adquisicional, según el aprendizaje como segunda lengua. Esta variedad se da en los hablantes indígenas que están aprendiendo a hablar el castellano. Por ejemplo, ¿cómo estás, papeto? ¿No? Y esto no es objeto para burlarnos, sino de que ese hablante habla el quechua y está tratando de aprender el idioma castellano. Por lo tanto, no puede pronunciar claramente, nítidamente, porque relaciona todavía a su lengua materna con la lengua, en este caso, que está aprendiendo a hablar. Y lo mismo te pasa a ti, ¿no? Cuando tú ahora estás, por ejemplo, yendo a tus clases de inglés en el IBNA, o en el británico, o en cualquier otro centro de idioma del inglés, y no puedes pronunciar claramente el inglés, ¿no? Y de la misma forma sucede en este caso con los hablantes indígenas cuando tratan de aprender el idioma castellano. Popularidad de las lenguas. Gozan de popularidad entre los aproximadamente 35 millones de peruanos las lenguas en el siguiente orden. La lengua más popular o la más hablada en el Perú es el castellano. Cerca de 28 millones de peruanos hablan el castellano. El quechua está en el segundo lugar. Poco más de 4 millones lo hablan. El aymara en el tercer lugar. Cerca de 1 millón de hablantes. El ayáninga, cerca de 150.000 hablantes. El aguajún o aguaruna, cerca de 60.000 hablantes. Son las 5 lenguas, el top 5 de las lenguas más populares, más habladas en nuestro país. Profesor, ¿será que el castellano es más importante que el quechua? Falso. El castellano, quechua, aymara, ayánica, aguajún y las demás lenguas que hemos leído, hemos repasado, son tan importantes y tan consideradas de la misma forma entre sí que ninguna es más que la otra. Que quede claro eso, por favor. Finalmente, joven y señorita, exhortamos, ¿qué cosa? La consideración y el orgullo de ser parte de un país multilingüe y pluricultural. ¿Qué más? Seguir impulsando desde el gobierno políticas de Estado que promuevan una educación bilingüe o multilingüe. ¿Algo más? Sí. No discriminar ni fomentar actos de burla a los hablantes indígenas. Por favor, respétalos. Generar trabajo a los hablantes indígenas, entre otros. Es cierto, debido a la globalización, hoy en día cuando tú vas a buscar un trabajo, quienes te dan el trabajo principalmente hablan el idioma castellano. Cuando tú vas a ir a estudiar, quienes estudian contigo en una universidad, instituto superior, hablan el idioma castellano. Cuando vas a leer un libro, a buscar bibliografía, el libro está escrito en el idioma castellano. Se está dejando de lado y se está descuidando las lenguas originarias del Perú. Por eso que el propósito de esta clase, joven y señorita, es promover o respetar a la vez la educación bilingüe y multilingüe que se pueda estar dando en el Perú. Espero que la clase haya servido de mucho. No olvides realizar tu tarea y subir tu tarea a la plataforma. Soy Elvis Carlos y ha sido un placer enseñarles esta clase. Muchas gracias.